Buen día, querida Vera, nuestra participante y moderadora de la siguiente mesa, Vera Jukoski. Vou falar en español, Vera, porque você entende perfectamente, yo también falo español. La siguiente mesa, la mesa número 7, que está a cargo perdón, la mesa número 6, que está a cargo de Vera Lucía Jukoski desde Brasil. Nos trasladamos, cambiamos de hemisferios y de África regresamos a América hasta Brasilia. En Brasilia, en este momento está empezando la tarde también y nos complace en presentar a Vera Lucía Jukoski. Ella es magíster en Derecho Civil, doctora en Ciencias Jurídico-Políticas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa, en Portugal. Ha seguido el curso normal de formación de magistrados en la Escuela de Magistrados del Centro de Estudios Judiciales de Portugal en Lisboa. Es mediadora, conciliadora judicial. Ha seguido el curso de capacitación de la Asociación de Magistrados Brasileiros en la Escuela Nacional de la Magistratura de Brasil, en el Centro de Brasil de Mediación y Arbitraje. Bueno, en fin, ha realizado diferentes actividades. Magistrada federal de segunda instancia, ahora es una jubilada del Tribunal Regional Federal de la Tercera Región en Sao Paulo. Buenas tardes, Vera Lucía. Es la mesa tuya a tu consideración. El micrófono, Vera Lucía. El micrófono está... Perdón. Oh. ¿Me escuchan bien? ¿Ahora sí? Ahora sí, todo bien. Sí. Buenas tardes. Es un honor para mí recibir esta invitación para participar de la mesa número 6 del Sexto Congreso Internacional de Sustentabilidad Ambiental y Territorial, y en especial en esta mesa que va a tratar de turismo y sustentabilidad. Me gustaría mucho agradecer la invitación del profesor Julián Mora, Aliceta Mora, y también del doctor Antonio Fernández Geri, así como es un cumplimiento extensivo a todos los participantes, a los palestrantes, y ciertamente FISAT siempre hace esos congresos de manera impecable, excelente, y felicitaciones. En primer lugar, quería decir que en esta mesa número 6 están los expositores ponentes, el doctor Rui Alexandre Castaño, Geraldo Couto, Pimentel, también Pedro Pimentel, Áurea Sousa, sobre turismo rural, y Celia Barreto Carvalho y Ana María da Graça Batista. Tengo el placer de pasar la palabra por el tiempo reglamentario para el primero palestrante de esta mesa. Por favor. Muito boa tarde a todos, sou o Walter Couto e vou ficar a fazer a apresentação. Estou aqui a substituir o professor Rui Alexandre Castanho, que estava para fazer a apresentação, mas de seguida virá fazer a substituição. Estão aqui bem? Alguém está a fazer aqui um eco? Ok. Outras coisas, mas não, ok. Bem, com muito prazer estou aqui para apresentar um paper exploratório. Ainda não está terminado, mas está em fase de terminar, que versa sobre os fatores decisivos para o sucesso das atividades de turismo rural em territórios ultraperiféricos. Venho aqui apresentar um case study que tem a ver com o caso dos Açores. Ora, para terem aqui uma pequena enquadramento, isso insere-se num projeto GREAT que estamos a desenvolver há cerca de 2 anos. E o projeto GREAT tinha justamente como grande finalidade tentar perceber de que forma é que o desenvolvimento do turismo pode estar mais próximo das zonas rurais. Ou seja, todos nós sabemos que normalmente
são as zonas urbanas, são as maiores cidades, não vou falar que é grandes cidades porque não existem nos Açores, mas são as cidades mais representativas, no caso aqui da capital açoriana, que é a Ponta Delgada, quem fica com a maior parte do rendimento que é distribuído e que é gerado pelo turismo. É de onde estão concentradas a maior parte dos hotéis, dos serviços, da restauração, das empresas de animação turística. Este estudo, o interesse era justamente de que forma, porque estamos aqui a falar de sustentabilidade, né? E como sabemos, a nível de sustentabilidade, queremos satisfazer 4 pilares, falamos no pilar económico, no pilar ambiental, no pilar social e também no pilar cultural. Nenhum deles funciona se não tiver a ajuda de qualquer um destes pilares, e queríamos perceber justamente como é que podemos fazer uma redistribuição do rendimento, privilegiando as zonas rurais, normalmente as que têm as melhores paisagens. Dou um exemplo muito simples. Os Açores têm uma história rica na caça à baleia, daqui saíram os principais pescadores que foram para a América do Norte, e alguns até também para outras partes do mundo, mas a verdade é que hoje em dia, desde que a caça à baleia já está proibida já há algumas dezenas de anos aqui nos Açores, e a verdade é que nunca se ganhou tanto dinheiro, por exemplo, a fazer a observação dos cetáceos, da baleia, dos golfinhos, do que aquilo que se fazia, e era uma indústria emblemática no que diz respeito à caça à baleia. Ou seja, o que nós queremos é tentar procurar experiências como, por exemplo, ir pescar com os pescadores e com isso, por exemplo, aumentar o rendimento deles, estar próximo de uma agroindústria e com isso melhorar o rendimento de quem está nessas pequenas explorações, à custa também do desenvolvimento turístico. Portanto, isto foi uma pequena introdução, estava aqui para tentar perceber qual é o grande objetivo do projeto GREAT, e sem dúvida nenhuma que para nós tem sido uma experiência fantástica. Temos tido um nível de produção de output, de papers, muito interessante ao longo destes 2 anos, e trago aqui um tema especial, a questão do desenvolvimento do território, a nível do turismo rural, chegando às populações menos abastadas, mas dessa umbrella, né, desse chapéu de chuva muito importante cada vez mais, estamos aqui a falar na questão da sustentabilidade. Tal como estava aqui muito atento no painel anterior, a questão da sustentabilidade vai estar na ordem de todas as mesas nos próximos, diria, à vontade da próxima década. Os fundos, estamos aqui também a falar há pouco dos fundos estruturais, a nível da União Europeia, praticamente todos eles, todas as candidaturas que possam ser feitas, falo nos Açores, falo em qualquer um dos Estados-membros, falo também em outros países relacionados com a União Europeia, e a palavra de ordem, sem dúvida nenhuma, que está a ser produzida nesse momento na União Europeia é a sustentabilidade, e portanto qualquer um destes 4 pilares fundamentais. O objetivo da nossa investigação é o que me traz aqui, não de investigação no seu todo, tive o cuidado de fazer aqui uma pequena apresentação, é justamente tentar perceber quais são os fatores decisivos para o sucesso de uma atividade de turismo em espaço rural, mas nos territórios centrado, focado nos territórios ultraperiféricos, como é o caso dos Açores. Temos aqui uma abordagem que vos trago a nível de estudos de caso, né? E o caso que vos trago é do arquipélago dos Açores. Para quem nos conhece menos bem, portanto, os Açores fazem uma das regiões autónomas de Portugal. Portugal é composto por Portugal continental, mais a região autónoma da Madeira, que está assentada um bocadinho mais a sul do que nós, e a região autónoma dos Açores, composta aqui por 9 ilhas, que estamos um bocadinho mais a norte, mais ou menos na linha onde está Lisboa, e estamos no meio, praticamente, do Oceano Atlântico. Em termos de a distância hoje em dia, como sabemos, né, mede-se em horas de avião, portanto estamos a 2 horas de avião de Lisboa, de uma cidade como o Porto, estamos a cerca de 4 horas de Paris ou de Londres, e estamos também a cerca de 4 horas da costa leste dos Estados Unidos, refiro-me, por exemplo, a Boston, ou mesmo no Canadá, relativamente a Toronto, 4, 5 horas de avião. Estamos aqui, né, para alguns, né, podemos ver isso como estamos aqui numa zona ultra-periférica, como nos vê também a Europa, como no meio destes 2 grandes polos de desenvolvimento, Europa, América, podemos encontrar aqui alguma até centralidade. Mas algumas questões importantes, portanto, estamos aqui a ver as ilhas, parecem que estão muito juntas, não é bem assim.
existe uma grande dispersão geográfica das ilhas. Para terem uma noção, entre as ilhas mais distantes de Santa Maria até ali ao Pequeno Curvo, distam qualquer coisa como cerca de 600 quilómetros, o que é a mesma distância do que ir, por exemplo, do Algarve ao Minho, da zona mais sul de Portugal até à zona mais norte de Portugal continental. Portanto, de facto, existe uma dispersão muito grande. Nas ilhas do Grupo Central, né, existe uma maior aproximação e essa visão arquipelágica, onde os habitantes conseguem ver com alguma proximidade as restantes ilhas. De onde estou, por exemplo, na ilha de maior desenvolvimento, São Miguel, conseguimos ver Santa Maria, mas já uma dimensão bastante reduzida. Então, aqui uma ideia de onde nós estamos. A metodologia deste estudo que vos trago aqui, que é um dos vários estudos que nós temos feito, foi um estudo de caso, tentar perceber, né, justamente qual tem sido o efeito do desenvolvimento do turismo para as zonas rurais, só que aqui tivemos centrados em tentar perceber como é que os empresários, como é que os empreendedores veem com interesse quais são os principais pontos positivos, negativos, as principais dificuldades, oportunidades, esse desenvolvimento do ponto de vista rural. Okay? Então, esse foi o principal foco. Claro que fizemos aqui uma revisão de literatura, desenhamos um conjunto de entrevistas para termos uma coleção de dados, fazer a revisão dos mesmos, né? E por aqui a discussão, como digo, este paper para publicação está quase finalizado, obviamente ainda estamos aqui a ultimar algumas coisas. Uma questão já ainda importante, na realidade, e trouxemos para o nosso grupo de trabalho uma psicóloga muito conhecida aqui nos Açores, uma grande investigadora em psicologia, porque é óbvio que nós sabíamos que a melhor maneira de desenvolver o nosso trabalho deveria ser através dos chamados focos grupo. E era assim que nós podíamos trabalhar. A nossa investigação vai para a rua justamente em 2020. Em 2020, 2021, como sabem, com todos os constrangimentos que nós tivemos, fomos forçados a repensar uma parte da nossa metodologia, porque questões que todos nós bem sabemos relacionadas com o Covid e com a obrigação do distanciamento social, não tivemos permissão para fazer o focus group, mas começamos a tentar desenvolver as coisas de outra maneira, com algumas entrevistas à distância, com algumas metodologias como essa que estamos aqui a utilizar do Zoom. Não foi bem o que nós queríamos, mas conseguimos na mesma recolher a informação que pretendíamos. E tenho aqui, de um modo muito geral, caracterização do perfil, repito, dos empreendedores das zonas mais rurais. Não é muito diferente do que às vezes vamos encontrar um pouco pela Europa. Há aqui uma predominância do empreendedor, do empresário homem em detrimento da mulher. Temos aqui cerca de 60% versus 40%. Normalmente, né, estamos aqui a falar, obviamente, em adultos com alguma maturidade. Se repararem, 2/3 da nossa população-alvo de pessoas acima dos 35 anos, e normalmente nesse grupo de empreendedores vamos encontrar alguém que tem um nível de educação do ensino secundário para cima. Isto apenas para vos dar um pouco a caracterização do perfil, né, para não alongar também demasiado no tempo. Em relação aqui aos principais resultados, quando quisermos saber quais são os principais fatores críticos para o desenvolvimento sustentável e para alcançarmos o sucesso, o paper tem muito mais estatísticas do que aquelas que estamos aqui a apresentar de uma forma resumida, mas que estamos aqui a perceber que é eleito a proteção e a conservação da natureza, o comprometimento com a própria comunidade. Portanto, a comunidade tem que fazer parte, a comunidade pescatória, a comunidade agroindustrial, haver maior transparência a nível de políticas públicas. Notamos que isso tem sido uma cada vez maior preocupação. O fortalecimento da economia, é isso que se pretende, justamente com essa redistribuição do rendimento, que nesse momento não é mais social, a esse nível, e também o fortalecimento das estratégias de desenvolvimento regional. E, como último, mas não menos importante, que estamos aqui a verificar, a questão do marketing.
E há uma dificuldade do marketing, das estratégias de marketing e da linguagem de marketing, entrar nessas regiões mais remotas, nesses territórios rurais, destas zonas ultraperiféricas, como no caso dos Açores. Quando queremos saber, repito, essa investigação é centrada nos empreendedores, nos empresários. Quando quisermos saber quais são os inputs mais relevantes a serem considerados para que a experiência rural seja uma experiência imersiva, fique na memória, seja memorável para os turistas, sem dúvida nenhuma, em primeiro lugar, aparece o alojamento, mas o alojamento e tudo o que o rodeia o próprio alojamento, ou seja, inclusivamente a parte cultural, a parte estética, e hoje em dia, né, salta sempre também para primeiro plano a questão da limpeza e de todos os cuidados que são necessários relativamente ao Covid. Não menos importante é aparecer também aqui ultrapassar a questão da própria publicidade, porque isso acaba por ter uma publicidade boca a boca muito mais importante, e eles colocam isso também acima, em primeiro lugar, do que, por exemplo, uma excelente recepção, né, um warm welcome, como se diz na linguagem anglo-saxónica, relativamente ao pessoal de serviço. Quando quisermos saber quais são os fatores que pesam de forma mais negativa no desenvolvimento da atividade, quais são os maiores entraves, quais são as principais dificuldades, em primeiro lugar aparece a acessibilidade e os transportes. Não tivéssemos nós numa região ultraperiférica, o turista vem de avião ou vem de barco é um tipo de turismo que deixa muito pouco dinheiro. Começamos a ter cada vez maior projeção a nível dos cruzeiros, porque os cruzeiros às vezes chegam aqui de manhã, vão-se embora da parte da tarde, portanto o valor acrescentado no cruzeiro é muito pouco, portanto ficamos reféns, né, da política do transporte aéreo. Em segundo lugar, as políticas regionais, e em terceiro lugar, essa tem sido uma dor de cabeça muito grande no desenvolvimento do turismo nos Açores, tem a ver com a qualidade, né, da força de trabalho e dos skills, né, que nós temos. Estamos a falar de uma população rural, onde houve uma ligação muito forte à terra e à agroindústria, onde os laticínios na nossa região têm um peso muito, muito, muito forte, e estamos a tentar fazer a transição, porque o paradigma mudou, o turismo está a crescer cada vez mais, mas não é fácil alguém que lidava com animais, a verdade é essa, no seu dia-a-dia, e tentar passar a lidar com serviços e com turismo e com turistas, obviamente, né, os skills, as competências não estão ainda adquiridas. Quando quisermos saber quais são os fatores que influenciam de forma mais positiva o desenvolvimento, a potenciação destes turismos, né, do turismo espaço rural, aparece também ainda, em primeiro lugar, a questão dos transportes. É engraçado, essa é a única que está em primeiro lugar nos dois. É negativo porque, sem transportes acessíveis, regulares, os turistas não chegam cá. Se nós chegarem cá, não conseguimos discutir nem promover a sustentabilidade da atividade. Por outro lado, reconheça que houve uma mudança de paradigma muito grande nos Açores desde 2015, e passo a explicar rapidamente. Até 2015 nós éramos reféns de uma companhia aérea que pertence ao próprio governo regional e que funcionava praticamente em monopólio / duopólio com outra companhia aérea que pertence ao nosso governo da República. Estou a falar da TAP a nível do governo português, estou a falar da SATA a nível do governo açoriano. E a verdade é que nunca tivemos tão pobres a nível de desenvolvimento do turismo, quando estivemos reféns de duas empresas que eram públicas e que tinham um monopólio das rotas para os Açores. O que é que se sucedeu em 2015? O Governo Regional dos Açores tomou a medida administrativa mais barata de sempre da sua história, que foi a liberalização do espaço aéreo. Até aí gastava milhões e ainda gasta com as suas companhias aéreas e com a promoção do território e sem grandes
resultados, com essa pequena medida administrativa que custou zero o erário público. A verdade é que daí para a frente tivemos crescimentos exponenciais sempre na casa dos 2 dígitos e foi a mudança completa do nosso paradigma, por isso também compreende-se que a população revê também que foi nessa liberalização que tivemos uma das principais pilares do nosso desenvolvimento. Mas a seguir, já metem em segundo lugar o marketing, tem muito essa necessidade e a qualificação da força de trabalho para desenvolver, né, os aspectos mais pertinentes para o nosso desenvolvimento. Quase a terminar, quando se quer saber quais são os principais benefícios que os empreendedores conseguem identificar com o desenvolvimento do turismo, eles apontam, sobretudo, como os principais benefícios, criação de trabalho, criação de emprego nas zonas rurais, né, bastante deficitárias, porque não têm grandes hipóteses de diversificar as suas, o que possam fazer sem ser a nível de pescatório, a nível do agroindustrial. O fortalecimento da própria economia regional, sobretudo com ênfase na economia local, e a preservação e conservação da natureza. É verdade, faz sentido, né? Porque eu consigo preservar e melhorar mais a minha natureza se tiver dinheiro, né? Então, se não tiver uma economia forte, lá está, os tais pilares fundamentais da sustentabilidade. Se não tiver economia e não tem o desenvolvimento social, se não tem o desenvolvimento social, não tem o desenvolvimento da cultura, nem do próprio ambiente. Aspectos mais negativos que revelam a questão do desenvolvimento, desculpa, como os principais benefícios que eles veem a questão do desenvolvimento do comércio. Estamos aqui a falar em exportação do comércio de serviços, como venda de mais comércio e exportação de serviços a nível do turismo, diversificação de atividades, desenvolvimento também da economia local, ou seja, com diversificação do rendimento, que não fique concentrado tanto nos grandes polos urbanos e consiga o dinheiro também chegar a esses polos de desenvolvimento mais afastados, né, dos grandes centros de decisão. Portanto, a nível de grandes conclusões para já, esta parte, que esse é um dos estudos que estamos aqui a desenvolver a nível do projeto GREAT, claro que mas noutros estudos, ficar a nível dos próprios turistas, o que é que eles acham, o que é que há a melhorar, o que é que há também a preservar. Este é centrado a nível dos decisores empreendedores, onde destaca-se sem dúvida nenhuma a questão da proteção e conservação da natureza, é o principal ativo que nós temos nos Açores, o maior compromisso com a transparência política, tentar desenvolver, né, o fortalecimento da economia. Estamos a falar de uma das regiões ainda das mais pobres da Europa, estamos abaixo de 75% do rendimento médio europeu, no caso concreto dos Açores, desenvolver estratégias de desenvolvimento regional do território, né, e obviamente estamos ainda muito aquém daquilo que é o marketing e a publicidade. Costumo dizer que os açorianos são péssimos a vender, né, o muito bom que têm comparativamente, né, com outros territórios. Claro que a atual pandemia vem baralhar algumas situações a nível de opções de férias e a nível também de questões de isolamento social. Eles não têm, até 2009, o crescimento estava a ser exponencial, claro que houve uma travagem de fundo em 2020, em 2021 já crescemos de uma maneira muito relevante relativamente ao ano passado, claro que ainda não atingimos os números de 2019, mas para lá caminhamos e tudo indica que os próximos 2 anos isso possa ser possível de voltarmos ao caminho da sustentabilidade e do crescimento a nível de cada um destes nossos pilares. Como vos disse, isto é uma de algumas dos estudos que estamos aqui a desenvolver. Este está quase finalizado e julgo que já ocupei aqui o meu tempo. Da minha parte, muito obrigado. Fico disponível para o resto do painel. Obrigado. Doutor Walter Couto, parabenizo pela exposição brilhante. Considerando que o senhor falou em português, a organização me pediu para fazer um breve resumo em espanhol para os falantes de língua espanhola. Eu, como falante, pois não? Sí,
se quiser, Vera, eu posso, como eu conheço muito o trabalho que está a desenvolver Couto, eu conheci Couto no Instituto Politécnico de Porto Alegre, portanto, eu sei como trabalha e posso fazer resumo da sua exposição. ¿Es posible? Bueno, para los que sois hispanoparlantes, lo que el profesor Walter Couto ha dicho de una manera así bien desarrollada, pero que yo le resumo, dicen que hay muchos autores que sostienen que el desarrollo y el crecimiento socioeconómico regional es realmente uno de los catalizadores del tan deseado desarrollo sostenible de una región o de un territorio. Y en este sentido, varias investigaciones han venido resaltando el potencial del turismo rural asociado tanto al emprendimiento como a la pequeña y mediana empresa, a las pymes. Y en función de todo ello y a la luz de todo lo que hemos dicho, en este estudio de investigación se busca identificar algunos de los factores decisivos para el éxito de la actividad turística rural en los territorios ultraperiféricos, como es el caso de las Azores, que saben ustedes que son unas islas que están en la mitad del Atlántico, que pertenecen a Portugal, igual que las Canarias pertenecen a España. Y de esta forma el estudio que ellos han realizado para estas islas ha permitido identificar a su equipo algunos de los factores que son claves, es decir, la protección y la conservación de la naturaleza, asociado a estos emprendimientos, un mayor compromiso por parte de la sociedad y la transparencia de las políticas aplicadas, invertir el fortalecimiento de la economía como, digamos, soporte de una estrategia territorial de carácter regional, inclusive apoyada en el marketing y en la publicidad en torno a este proyecto como diría, de desarrollo de turismo regional y para lo que él ha ido poniendo algunos ejemplos. Walter Couto, no sé si con esto he hecho un resumen aproximado de lo que has pretendido decir. No sé si con o meu resumo vamos, portanto, a fazer a tua exploração muito mais clarificadora para os espanhóis e ibero-americanos que falam castelhano. Era impossível ter feito uma melhor apresentação e um resumo com o professor Julián. Ela é sempre excelente e mais uma vez, como vimos, foi mais uma vez fantástico. Muito obrigado. A você. Bom, seguimos então com o segundo palestrante, Dr. José Otávio Camelo Avedói, que fez o trabalho junto com Juan Pablo Ramírez Silva, Ricardo Becerra Pérez y María de Lourdes Montes Torres. Tiene la palabra el expositor o expositora de los cuatro. Por favor. ¿No está? Vera, es una exposición en video. Administración. Así es, porque no tenía esta información. Sí. Sí, muy bien, ok. Administración. Por las distancias, ahí estamos. Hola, les mando un saludo desde Tepic, Nayarit, México, en este sexto congreso de FISAT. Me toca presentar una investigación que realizamos acá en Nayarit, en las costas de Nayarit. Su servidor, el doctor José Octavio Camelo Avedói, el doctor Ricardo Becerra Pérez y la doctora María de Lourdes Montes Torres. El nombre de nuestro trabajo: Análisis del turismo de sol y playa en la región costa norte del estado de Nayarit, México, desde una perspectiva sustentable para el año 2021. Vamos a ubicar primero dónde se encuentra el estado de Nayarit. Estamos ubicados en el Pacífico medio de la República Mexicana. Aquí podemos observarlo. Aquí se encuentra el estado de Nayarit. Y pues tiene todo un litoral. Se desempeña, ya se lleva la práctica de turismo de sol y playa, sobre todo en la parte sur del estado de Nayarit. Es decir, hacia el rumbo de Guadalajara
o de Jalisco, del estado de Jalisco. Y la propuesta de esta investigación es realizar cómo detonar la actividad turística desde una perspectiva sustentable, desde el desarrollo regional sustentable, teniendo algunas consideraciones demográficas, evidentemente también económicas, ¿verdad? Y del ecosistema de la parte norte, que es donde se pretende detonar el turismo. El objetivo general de la presente es realizar un estudio general de la región de la costa norte de Nayarit que considere reflexiones económicas, demográficas y biológicas enmarcadas en la posibilidad de detonar la región citada por la actividad turística, como una política de promoción y fomento por parte del gobierno federal y estatal. Objetivos particulares: determinar las microrregiones que pudieran ser beneficiadas por la actividad turística en la región costa norte de Nayarit, realizar un estudio del comportamiento demográfico de la región costa norte del estado de Nayarit, proponer de manera general qué espacios pudieran ser los más convenientes para instaurar un desarrollo inmobiliario moderado con una visión de desarrollo sustentable. Contextualización de la problemática, de las condiciones. Existe en Nayarit, en la parte sur sobre todo, un crecimiento o aglomeración de la actividad turística en el estado. Y esto ha venido a generar unas consecuencias, si bien es cierto en términos económicos, macroeconómicos de la región, de aportación, de incremento de aportación al Producto Interno Bruto del estado, ha tenido otros impactos, tanto sociales como ecológicos. Y ha habido una serie de deforestación de toda la costa en pro de los grandes hoteles y de la inversión de carácter inmobiliario. En septiembre de este año, 2021, el estado de Nayarit llevó a cambio en la gobernatura del estado, es decir, entró un nuevo gobierno, una nueva administración estatal en el estado. Y entonces esta nueva administración ha insistido, ha declarado en reiteradas ocasiones que existe la pretensión de detonar el norte del estado en términos turísticos, que vale decir tiene unas playas maravillosas, pero es otra condición fisiográfica que la del sur del estado. Y es allí parte de la problemática de la investigación. Estas declaraciones, que han quedado a nivel de declaraciones, dado que todavía no hay un plan estatal de desarrollo por la reciente llegada del gobernador, pero también esas declaraciones han sido insistentes por parte del presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, de detonar también la región norte del estado. Entonces, como podemos observar, está muy perfilado, pues, una política tanto del Estado como de la Federación por detonar turísticamente esta parte. Y es aquí en donde los que presentamos esta investigación pretendemos hacer una aportación antes de que se lleve a cabo una implementación de un modelo de desarrollo turístico, si es que cabe la palabra desarrollo, o más bien pudiera ser un modelo de crecimiento o de aglomeración turística en esta zona, por la importancia que tiene en términos ecosistémicos. Posteriormente lo vamos a ver. Entonces, la vocación productiva de esta parte norte del estado de Nayarit, de la costa norte del estado de Nayarit, es principalmente la pesca, la ganadería, la agricultura, y sí se lleva a cabo turismo, pero es un turismo muy local, muy regional, y no es un turismo internacional. Pudiera a lo mejor haber algunos destellos de visitantes nacionales, pero es un turismo de bajo impacto, y ese es el turismo que se desarrolla actualmente en esta parte norte, en la costa norte del estado de Nayarit. Aquí podemos ver algunos municipios que son parte de la costa norte del estado de Nayarit
y su aportación en términos porcentuales al valor de la producción y la superficie de siembra, en términos agrícolas, en el total del estado de Nayarit. Por ejemplo, aquí tenemos Rosa Morada, que en términos porcentuales del valor de la producción aporta el 14%, pero en términos de superficie aporta un 10%. Tenemos también el municipio de San Blas, que aporta en términos del valor total de la producción el 10% y en términos de superficie sembrada un 6%. Tenemos también el municipio de Santiago Ixcuintla, que en términos de la aportación del valor de la producción agrícola tiene un 42%, con una superficie, aporta una superficie del 23%, ¿verdad? Y tenemos Tecuala, igualmente, con una aportación del 15% y una superficie del 16%. Estos municipios mencionados conforman la región norte del estado que tienen costa. Por eso lo menciono, porque es importante contextualizar y ubicar cuál es la vocación productiva. Evidentemente, aquí no lo muestra. Ahora bien, Nayarit es un caso muy interesante de estudio porque tenemos 4 regiones fisiográficas. Por un lado, tenemos la llanura costera mexicana, que viene desde el norte de México y llega hasta Nayarit. Ponle pausa. Igualmente, Nayarit tiene el eje neovolcánico transversal de México y que recorre toda esta parte y todo el centro del estado de Nayarit. Tenemos la Sierra Madre Occidental, que viene desde el norte también, desde el centro norte de México, baja y llega hasta Nayarit. Y tenemos la Sierra Madre del Sur, que llega hasta, realmente es la punta de Nayarit del Sur, abarca la Sierra Madre del Sur. Esas son las condiciones fisiográficas, entonces se vuelve más que interesante. La parte de la llanura costera mexicana que corresponde al estado de Nayarit, que es el objeto de estudio principal de esta investigación, la tenemos acá, ¿verdad? Ahí, de hecho, la llanura costera mexicana termina en San Blas, termina o inicia, según se vea. Si de sur a norte, inicia. De norte a sur, pues termina en el municipio de San Blas, en la cabecera municipal de San Blas. Y estas son fotografías de cómo se encuentra toda esta parte, una franja de la llanura costera, pues son humedales, ¿verdad? Esta es la isla de Mezcalitán, que es una isla, como su nombre lo dice, pero toda esta región prácticamente se encuentra así, sobre todo en temporal de lluvia, es humedales por doquier. De allí la importancia de tener una visión diferente de desarrollo o aglomeración de la actividad turística con respecto de San Blas, del municipio de San Blas, hacia el sur, hacia Jalisco, en el estado de Nayarit. Porque hacia el sur es particularmente costa sierra, ¿verdad? Entonces, en la parte de la llanura costera mexicana, pues se vuelve más delicado el ecosistema. Del estudio que se realizó, se detectaron 4 microrregiones con potencialidad turística. Bueno, realmente potencialidad turística tiene toda la costa, pero como la idea es conservar nuestra costa en esta parte de la llanura costera mexicana y lo menos impactada posible, se propone que a partir de las carreteras que ya están elaboradas, que ya están hechas desde hace 6 décadas, 7 décadas, aprovecharlas y ya no generar más infraestructura carretera, sino que estas 4 carreteras, en el caso de San Blas son 3 carreteras que llegan a San Blas, el municipio de San Blas, ¿verdad? Una siguiente entrada que entra por Santiago Ixcuintla y otra siguiente entrada que se puede entrar por el municipio de Tuxpan y una cuarta
un cuarto acceso al mar, a las playas, a la costa, que es por el municipio de Tecuala. Entonces, a partir de estas 4 entradas hacia la costa norte del estado de Nayarit, que es la llanura costera mexicana correspondiente al estado de Nayarit, se propone que haya 4 microrregiones propuestas donde se pudiera llevar a cabo este detonante o esta implementación de la actividad turística que el gobierno estatal y el gobierno federal han estado insistiendo. Bueno, aquí tenemos algunas gráficas que ya por el tiempo voy a ser muy breve. Es una gráfica de ocupación de cuartos o hoteles y una gráfica del comportamiento de turismo. Como pueden observar, es una gráfica que es del 2009 al 2019 y el comportamiento es en ascenso. Con aquí un periodo de caída en el 2010, recordemos que fue la crisis financiera global, pues se vio un poco repercutido, pero se retomó en los posteriores años. Bueno, aquí es algunos datos de crecimiento de la población en términos demográficos, ¿verdad? Nada más resaltar que entre el 2000 y 2010 y de 2010 a 2020, esta es la región costa norte del estado de Nayarit, pues tuvo datos demográficos a la baja. Se explica por la migración que se da, la alta migración que se da principalmente hacia Estados Unidos por parte de los habitantes de estos municipios. Es decir, si hay factores de expulsión. Y aquí leía la propuesta, yo les invitaría a que leyeran el documento, aquí ya el tiempo nos está comiendo, la propuesta de estas 4 microrregiones que estamos proponiendo se hace aprovechar las vías de comunicación terrestres ya establecidas desde hace varias décadas, evitando generar nuevos impactos al ecosistema, planear un área de urbanización reducida en cada microrregión, de 1 a 2 hectáreas de expansión como máximo a nivel del mar. Hacer en cada ruta un corredor turístico aprovechando las 4 vías de acceso al mar. Implementar un tipo de turismo bajo la lógica del turismo etnográfico, más que vayan a conocer la forma de vida, de desenvolvimiento social, de dinámica socioeconómica, cultural, de las microrregiones propuestas, más que implementar el turismo clásico de grandes extensiones de canchas de golf y demás. Y que sean los mismos habitantes que oferten alojamiento y alimentos típicos de la región. Es decir, que pueda coexistir, sí, el capital turístico en una reducida expansión de urbanización, pero también que se complemente con el alojamiento que puedan aportar los lugareños. Lo que se pretende evitar con este tipo de propuesta que estamos haciendo es precisamente lo que las imágenes muestran. Esto es Bahía de Banderas, en el sur del estado de Nayarit. Podemos observar toda la costa ya deforestada, con un gran proceso de urbanización, ¿verdad? Y entonces eso es lo que pretendemos evitar con la propuesta. Es decir, acercarnos al turismo sustentable, a la sustentabilidad en general, en este caso turismo. Agradecemos su atención, un fuerte abrazo hasta España y el resto del mundo, Latinoamérica, el Caribe, Iberoamérica en general y otras latitudes, Europa, abrazos. Felicitaciones por su palestra, su conferencia, y que contiene muchas buenas informaciones, y la región merece esos comentarios profundos. Seguimos adelante ahora con la ponencia de la doctora Mónica Elena Liñán Ortiz. Solamente tengo el placer de conocerla ahora, aunque virtualmente, pero tenemos ahora un problemita de tiempo, así que sí, sea amable de exponer solamente por 12 minutos, por favor, ¿ok?
Tiene la palabra la doctora, por favor. Un gusto también y bueno, un gusto y gracias al comité organizador por su excelente organización y a su vez por aceptar la integración de mi ponencia en el Congreso. Lo haré lo más rápido posible. Es una propuesta metodológica de geointeligencia territorial para incrementar la competitividad turística del estado de Guanajuato. Soy una investigadora postdoctoral de la UNAM en León. Bueno, el modelo económico internacional del turismo actual privilegia la explotación de los recursos naturales a través del turismo de alto impacto. Es el hecho de producir para obtener mayores ingresos a costa del consumo intensivo, dejando de lado la importancia de la cultura a costa de los ecosistemas, y esto ha generado una enorme desigualdad que esto ocasiona y bueno, los problemas que la sociedad también derivado de esto experimenta. Hay muy poco interés en el cuidado de los recursos que genera oportunidades de crecimiento para la comunidad a través de las actividades económicas. Es por eso que surge la necesidad de un nuevo modelo para realizar actividades en un territorio que involucre la diversidad natural y cultural, complementar la cultura con la naturaleza, involucrar la ciencia y la tecnología para obtener mayor información y comunicar los resultados y socializarlos con la comunidad. La construcción inteligente de respuestas a los desafíos planteados en escala territorial con una perspectiva de transición socioecológica. Dentro de este análisis del territorio, el turismo alternativo cumple y contribuye con una solución a todos estos problemas planteados. Al ser una actividad de bajo impacto y corto alcance, hoy con el COVID se considera mucho el turismo de proximidad, de bajo alcance, de corto alcance y de bajo impacto. Considera todo este conocimiento incorporar el uso de las tecnologías innovadoras para conjuntar la naturaleza con la cultura. En este contexto, el estado de Guanajuato no es la excepción, especialmente si se considera que ha hecho una política pública muy orientada al turismo cultural. Esencialmente, cuando se habla de Guanajuato, se habla del patrimonio declarado por la UNESCO, como San Miguel de Allende o la misma ciudad de Guanajuato. Se deja de lado lugares naturales exquisitos o de gran atractivo natural como las 7 Luminarias, la Laguna de Yuriria y la Cañada de la Virgen, de los que se carece de todos estos atributos naturales, una base de datos sólida relativa al número de visitantes y ante todo también se carece de una base de datos suficiente que diga cuáles son todos los atractivos ya georreferenciados. En medio de esta difusión se brinda el turismo cultural y el interés por incrementar la competitividad turística en el estado de Guanajuato. Para que la competitividad se pueda incrementar en el estado de Guanajuato, es importante incluir métodos innovadores que consideren, además de todos los elementos que considera la competitividad, también el uso de tecnologías, de la información. Esto se puede hacer a través de la geointeligencia territorial dentro de las formas novedosas de gestión territorial que conduzcan a la creación de modelos inteligentes. Todo esto para ofrecer alternativas no solamente para bajar la carga de los sitios turísticos más visitados, sino también para ofrecer alternativas de diversificación económica para la población en donde se encuentran los atractivos naturales, que son generalmente comunidades rurales. Existen diferentes visiones y posturas respecto a la competitividad. Muchos autores han referido a la producción de bienes y servicios. El que mejor produce es el que más competitivo es. Después se refiere al valor agregado, al que tiene el valor agregado es el que más competitivo es. Posteriormente, conforme va transcurriendo los años, ya se incorpora en la parte del ambiente, que es importante tener una sustentabilidad ambiental, económica y social, un equilibrio entre lo que es el turismo
y para la sociedad, la economía y el medio ambiente y beneficiar a las comunidades locales. Posteriormente ya se habla de las ventajas comparativas respecto a los demás destinos. Entonces, el que tiene el valor agregado es el que más competitivo es. Y posteriormente, digamos que cerca del 2013, 2009, 2013, se incorpora ya el hecho de que para que un sitio sea competitivo debe de incluir métodos de innovación, de tecnológica, de todo tipo, para que este sitio pueda ser competitivo. Y bueno, la inteligencia territorial o la geointeligencia territorial es un conocimiento profundo del territorio, demanda un conocimiento profundo del territorio para lograr un desarrollo, que sean proyectos dirigidos, territoriales dirigidos, en colaboración con la comunidad. La comunidad siempre tiene que estar inmersa en estos proyectos territoriales y de conocimiento, porque ellos son los que nos van a transmitir el conocimiento del territorio. Sí se requiere de recursos humanos que tenga que ver con activos intelectuales, la infraestructura y las herramientas, pero las instituciones, las ONGs, todo lo que tiene que ver con los actores tienen que estar involucrados y aportar ese conocimiento junto con el conocimiento de la comunidad. Nadie conoce mejor el territorio que las personas que viven en él. Posteriormente es importante, bueno, involucrar a las instituciones y la tecnología. En el siglo XXI, hoy en un marco de desarrollo se requiere una propuesta híbrida que tenga que ver tanto el análisis del medio físico de manera real, geográfico, y el territorio que se pueda conocer a través de los medios digitales. Sí, a través de los sistemas de información geográfica, pero también el análisis de datos que se pueden obtener de las plataformas tecnológicas. Es fundamental la comunicación de los resultados que nosotros tengamos en el territorio a las comunidades y socializarlos para que ellos también se involucren y además se pueda hacer una lucha contra la pobreza y la exclusión social. Esto también conlleva todo esto incluido el lograr un desarrollo territorial sustentable. ¿Cuáles son, hacia dónde lleva o cuál es la importancia de la geointeligencia? Es tener al territorio como espacio de acción para las comunidades locales, involucrar las ciencias, las tecnologías modernas de información y la generación de propuestas como elemento de desarrollo. A su vez, tener las herramientas de construcción de una inteligencia colectiva y el desarrollo sustentable sea la forma de orientarlo hacia el desarrollo. O sea, es que sea una visión estricta del desarrollo sustentable del desarrollo. La geointeligencia territorial aplicada al turismo es un medio de los investigadores, pero también es un medio que involucra o que hace una relación estrecha con la comunidad. La clave para la geointeligencia territorial es la apropiación de las tecnologías de información y comunicación en sí misma. Se apoya con un análisis temporal, espacio-temporal, de información mediante el uso de modelos de datos, genera proyecciones de las consecuencias que las acciones de distintos actores tengan sobre el territorio y, bueno, favorece la diversidad turística con la creación de nuevos puntos de interés, el impulso y la consolidación de los ya existentes. Es muy importante, bueno, ya habíamos visto que el desarrollo sustentable es una visión estricta, la importancia del territorio como espacio de acción y también las herramientas de construcción a través de las tecnologías modernas para socializar los resultados y retroalimentar la comunidad. ¿Cuál es la metodología de este proyecto? Primero fue, bueno, que con la pandemia se requería, digamos, reincorporar las actividades económicas, volver a salir, volver a impulsar el turismo, pero ya en
en un turismo de corto alcance, como lo mencioné anteriormente. Entonces, lo primero que se hizo, se generó un inventario turístico de atractivos naturales y culturales y se clasificaron el tipo de atractivo que era. Después se hizo, a través de un proceso de inteligencia, un análisis bibliométrico de las publicaciones en Google Scholar del estado de Guanajuato, donde sorprendentemente las publicaciones se inclinan solamente hacia la capital, que es Guanajuato. Después también se hizo un análisis en redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram a través de la plataforma en vivo. Con esto se lograron obtener 57,000 palabras de las que surgieron y se clasificaron como de acuerdo a la geointeligencia, y también para obtener los lugares más de preferencia de los visitantes o de la gente que publica en redes sociales y en las publicaciones de Google Scholar. Con base en estos resultados, se identificaron los lugares predilectos por los turistas y los autores, y después se realizó una comparación respecto a lo que el gobierno de Guanajuato externa como los lugares turísticos del estado de Guanajuato. Y efectivamente, bueno, me voy a saltar un poco la caracterización. Esencialmente, Guanajuato tiene actividades económicas de la industria manufacturera. En este caso, esta línea roja es el corredor turístico industrial que conecta a los municipios industriales. Entonces, esto también ha favorecido al turismo, porque esos justo los municipios que atraviesa el corredor turístico son los municipios con mayor turismo. Sin embargo, bueno, son más los atractivos que ofrece el estado de Guanajuato. ¿Por qué se hace una propuesta de inteligencia territorial? Para hacer un estudio científico, pero también involucrado con todos los actores, para hacer el uso de las tecnologías e incorporarlos a la información geoespacial. Es un tema como muy nuevo, muy de frontera en México. Y bueno, el objetivo es crear estrategias, rutas y alternativas de diversificación económica para los habitantes de los lugares menos concurridos. Como les comenté, se hizo el análisis bibliométrico, 68 artículos se encontraron de turismo en el estado, 60 artículos de competitividad, 34 de artículos del entorno natural y 51 notas periodísticas. Y bueno, esta mención arrojó estas análisis arrojaron, bueno, esta nube de los mayores datos utilizados en estas publicaciones. Esta es la propuesta que ya cierro. Esta es la propuesta que hago, siendo el corredor industrial el más importante, San Miguel de Allende, el municipio, y Guanajuato, el municipio más concurrido, se hace, digamos que se propone que se hagan clústeres o rutas respecto a este inventario para generar rutas que orienten el turismo que se vive de masas, tanto en Guanajuato como en San Miguel de Allende, para generar rutas hacia entornos naturales y culturales complementarios. Esta es, también le va a bajar la carga a los sitios más visitados, y también se va a volver un estado mucho más competitivo, un estado con atractivos y culturales y naturales, si se hace una política de difusión correcta, una gestión eficiente, y representa una ventaja que lo vuelve mayormente competitivo. Las conclusiones, bueno, Guanajuato es uno de los estados que mayor problemas de seguridad tiene, y debe de garantizar al turismo, antes de implementar esta ruta, debe de garantizar altos niveles de seguridad. Se proponen realizar un proyecto de rutas turísticas, ya sea por temática, que puede ser el vino o el mezcal, o orientados al turismo alternativo o agroturismo, que sea de bajo impacto. Esto puede ayudar y generar una alternativa, generando una campaña eficiente, si se aprovechan la tecnología para generar un estado mucho más competitivo. Mónica, ¿me escucha? Sí.
Perdón, perdón, pero está muy interesante, pero tenemos ahora un minutito más, por favor. Sí, no, terminé. Esta investigación es gracias al apoyo de las becas postdoctorales de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les agradezco muchísimo su atención y su tiempo. Gracias. Doctora Mónica Elena, es un placer enorme escucharla y felicitarla por esta ponencia muy, muy interesante, bastante interesante. Qué amable. Seguimos entonces con la siguiente ponencia, con la doctora Reina Martínez, Francisco Daniel, no sé cuál de todos, un de esos va a hablar, Francisco Daniel Chávez Soto, Mónica Chávez Soto, Nájera Bastida, Alfonso Nájera Bastida. Por favor. Sí, doctora, muchas gracias. Gracias por la presentación. Le estoy dando compartir, pero no me permite. Creo que ya. Doctora, ¿sí se ve la presentación? Sí, tiene. Sí, se ve perfecto. Gracias. Sin el micrófono, no se te escuchaba. Sí, ¿ahora sí se escucha? Perfecto. Gracias, doctor. Pues muy buenos días a todos los que estamos acá en el continente americano. Buenas tardes a los demás compañeros. El día de hoy vengo a presentarles un trabajo que se hizo en Zacatecas. Este trabajo, ese es su contenido. Ubicándolos, Zacatecas se encuentra en México, en la región centro-norte del país. Su nombre completo es la muy noble, leal ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas. Ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, como heroica ciudad, y este año tenemos el honor de ser la capital americana de la cultura 2021. El Cerro de la Bufa se remonta a los años de 1500 en la América precolombina, y esto permitió que ahí se alojaran algunas tribus nómadas como cascanes, chichimecas y huicholes, donde utilizaban estos espacios como centros ceremoniales. Después de la conquista española, Juan de Tolosa, que fue uno de los que llegaron de España a las tierras zacatecanas, le otorga el título de Cerro de la Bufa, derivado de que él pensaba que su imagen se parecía a una vejiga de cerdo. Y luego el rey Felipe de España le concede en el escudo de armas esta imagen aunado a las minas de plata y plomo que se encontraron en las faldas de este cerro. De ahí su importancia histórica y también económica. El Cerro de la Bufa, igual que algunas otras regiones de nuestro país y de Zacatecas, pues ha sido modificada en su ecosistema. Se ha modificado sobre todo en la parte de fauna y flora debido a que va aumentando la mancha urbana. A partir del año 2014 ya se vio una intención más decidida de los 3 órdenes de gobierno y decidieron declarar esta área como un área natural protegida municipal en el año de 2018. Para nosotros, la legislación en México indica que un área natural protegida es aquel espacio donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas. Como objetivo general fue georreferenciar las rutas turísticas, de ocio y religiosas que se llevan a cabo en el nuevo poligonal del Área Natural Protegida Municipal Cerro de la Bufa. Como metodología, tenemos en la zona de estudio, esta es la parte de la ciudad de Zacatecas, colinda totalmente la mancha urbana con lo que es el Cerro de la Bufa, y en la parte de atrás tenemos un municipio que se llama Beta Grande, y en la parte sureste el municipio de Guadalupe. Tiene 174 hectáreas y tiene una elevación superior, el máximo pico, de 2.657 metros sobre el nivel del mar. Este trabajo se realizó en el año 2018 y fue apoyándose
con un GPS para ir marcando las coordenadas y poder sacar las rutas. Como resultados, obtuvimos primero la atribución física que tiene este espacio, y ahí se lograron encontrar tiros de mina, que es como el que están viendo en la imagen, unas bocaminas, que son las entradas a estos lugares donde se extrae mineral, grietas geológicas de bastante importancia dadas sus dimensiones. Riesgo también existe por las caídas de rocas que están en las áreas superiores, algunos manantiales, también se encontraron tiraderos clandestinos de residuos sólidos, algunas actividades mineras todavía se encuentran en operación, sobre todo en las faldas del cerro, y finalmente, lo más triste, son las zonas afectadas por incendios, dado que estos incendios han sido provocados por el ser humano. Esas son las entradas de Bocamina, y esas áreas colindan o cruzan las rutas de ocio que se tienen ahí como esparcimiento. Este es un resumen muy generalizado de lo que se encontró. Se les dio una clave a cada espacio físico que se encontraba. La característica era, pues, si tenía algún aviso, alguna restricción física para que las personas no pasaran o no estuvieran ahí en un riesgo potencial. Y finalmente, pues, cuál era el estado de cada uno de estos espacios. Se encontraron 7 tiros de mina, 4 bocaminas, 3 manantiales, una mina de caolín que todavía está activa, un tiradero de residuos sólidos urbanos clandestino y múltiples zonas con fallas geológicas. Lo más importante que podemos resaltar aquí es un manantial que todavía se utiliza por la comunidad huichol que está asentada aquí en Zacatecas. En este mapa podemos observar las áreas que se georreferenciaron. Ahí tenemos algunos desgajamientos de cerro, tenemos las entradas a bocaminas, tenemos también algunas áreas de agrietamientos, que estos son considerables y son importantes también, sobre todo por el paso de las personas que ahí van a hacer sábados de familiares o simplemente a caminar. Y también ahí en esta parte sureste encontramos lo que son los agrietamientos más profundos y finalmente pues los tiraderos de residuos. De lo que se encontró como rutas turísticas, identificaron 5, son también 3 rutas de ocio adicionales a las 5 de las rutas turísticas y una ruta ceremonial que, como les decía, lo utiliza todavía los huicholes. Las distancias van desde medio kilómetro hasta 5 kilómetros, entonces no tenemos una especificación tanto gubernamental para que estas rutas puedan decirse que tienen tanta distancia por recorrer. Entonces ha sido abierto a cada uno de los servicios que ahí se prestan la decisión de hasta dónde abarca su ruta. Estas son, en este mapa también podemos observar. Aquí tenemos los tiros de mina que están sobre las rutas. Esta es una ruta turística. Estas son otros tipos de rutas también, que tenemos las de ocio y religiosas. Aquí están los agrietamientos. Aquí podemos ver algunas estructuras geológicas que pues están por caerse, entonces es un riesgo. Ahí podemos observar los tiraderos que se tienen de los propios visitantes que ahí dejan sus residuos sin que haya quien los pueda recoger. Dentro de las áreas físicas encontramos el uso de suelo y vegetación. En este caso estamos hablando que la base del cerro está a 2.460 metros sobre el nivel del mar y la parte más alta se encuentra alrededor de los 6.400 metros. Encontramos especies de eucalipto, de matorrales, de nopales, de gatuño y de encino. Este tipo de vegetación ya es una vegetación secundaria que se ha dado dependiendo de los incendios que han sido provocados dentro de esta zona. Derivado de estos incendios se han hecho plantaciones con la sociedad civil y también de los órdenes de gobierno. Estas son las zonas afectadas que tenemos por los incendios. En el año 2018 se afectaron 16 hectáreas, dando un total aproximado de casi el 10% del total del área natural protegida. Entonces, pues sí es importante poner atención en este sentido.
Como conclusiones tenemos que tuvimos 5 rutas turísticas identificadas y georreferenciadas, 2 rutas de ocio y una ceremonial. Sus distancias varían desde medio kilómetro hasta 5 kilómetros. Es un riesgo latente que estas rutas pasen por áreas en donde hay desgajamientos, donde hay tiros de mina, que pues estos son muy profundos, y aquí proponemos dar esta información a los particulares y que también, en este caso, el gobierno municipal ponga atención para regular estas áreas de esparcimiento. Se corroboró la ubicación de 5 tiros de mina identificados, estos ya estaban en el Atlas de Riesgo de Protección Civil, y aparte se localizaron 2 tiros que no estaban identificados. De estos 7 tiros de mina se encuentran sin señalamientos, no están confinados o cercados, y es necesario que pues ahí entre Protección Civil del Estado para realizar acciones preventivas y evitar un accidente. Se localizaron 4 bocaminas que no habían sido reportadas, no tienen señalización, no tienen un sistema de anclaje o fortificación, y también pues se corre el riesgo de desprendimiento de rocas. Identificamos 3 manantiales, uno está destinado como centro ceremonial. En el caso de los otros 2, suponemos que vienen de escurrimientos y pues hay que retirar los residuos sólidos para que estos puedan ser utilizados por la fauna del lugar. El uso del suelo es un problema muy importante en Zacatecas porque esas áreas tienen muchos dueños, entonces lo que tiene que hacer aquí el gobierno es establecer quiénes son los propietarios para una vez que se establezcan, pues hacer aquellas actividades que se necesiten con el uso del suelo. Tenemos áreas de vegetación arbórea y arbustiva, sin embargo la influencia pues del hombre que se presenta en la zona ha provocado también algunos incendios por descuido, y prueba de ello pues son las 16 hectáreas que se vieron afectadas en el 2018. Necesitamos también que el gobierno ponga más atención en esta área, en el sentido de no solamente activar las cuestiones sociales, sino también legales, para que todos podamos estar transitando por un solo camino e ir hacia un solo objetivo. Y por su atención, muchas gracias. Los esperamos en Zacatecas, Ciudad Colonial, y un día esperamos verlos por este lado. Y esas son mis referencias consultadas para la presente presentación. Doctora Vera, sería todo por mi parte. Gracias, doctora Mónica. Felicitaciones. Muy interesante. Quizá un día podré conocer esa región de Zacatecas. Sí, muy interesante. Bien, ahora quería hacer una, no, creo que no hay preguntas, ¿no? En el chat. Podemos pasar a las preguntas. Me parece que no las hay. Entonces, primero pregunto si hay alguno de los que exponieron, o los ponentes, si quieren hacer alguna pregunta para los palestrantes, para abrir la discusión. Creo que no. Enseguida, alguna persona que está ahí participando, que hizo su inscripción, pueden hacer preguntas para aprovechar los conocimientos tan profundos de los ponentes. Si no, yo voy entonces a abrir con una pregunta. Primeramente, voy a preguntar al doctor Rui Castaño, si está, por favor, de Azores. Sí, Walter Couto, perdón. Puedo preguntar en portugués y después hablamos en español, si for necesario. ¿Sí? Doctor Heri, ¿podemos hacer así? Está bien, ¿Sí? está bien. Sí, bien. Entonces, mi pregunta es, teniendo en cuenta la situación de Brasil, que es un país con 8.500.000 kilómetros cuadrados, con una biodiversidade muito grande, com uma biodiversidade muito grande. O Brasil tem um território vasto e com diferentes possibilidades turísticas na zona costeira, na região amazônica,
enfim, na Caatinga, nos Pampas, há uma possibilidade muito grande, mas, como todos sabemos, temos problemas graves, especialmente incêndios florestais na região amazônica e no Pantanal Mato-Grossense. De todo modo, há uma vasta legislação, uma legislação boa. O problema é a aplicação da legislação na prática, né, no dia a dia. Bem, e também o Brasil tem tentado seguir as ODS, com todos os problemas que temos, os ODS das Nações Unidas. Então, eu pergunto, na região dos Açores, as atividades turísticas buscam cumprir, observar ou seguir os ODS da ONU, e qual tem sido o resultado, digamos, imediato dessa observação da legislação local e portuguesa, né, e dos ODS. Muito obrigado pela excelente questão que me colocou. Aproveito para dizer que não precisa nenhum dos participantes perceberem a estreita relação que existe entre Portugal e o Brasil, mas entre os Açores e Santa Catarina no Brasil também temos uma cultura muito, muito grande, né? Também de imigração entre os açorianos para Santa Catarina, e Santa Catarina temos lá uma comunidade de açorianos bastante forte. A sua pergunta é fantástica. Claro que, como vimos na nossa exposição, os próprios empreendedores apontam, e isso podemos alargar para além dos empreendedores também a população em geral, que a questão da transparência, que eu aqui também enalteci, às vezes é uma dos entraves. Produz-se muita legislação, então nos Açores estamos no espaço europeu, a legislação é bastante... para além de muito exigente, é também em quantidades que um normal empreendedor tem dificuldade em compreender e em executar. Agora, estamos no bom caminho e que é preciso regulamentar a questão que nós aqui levantamos da sustentabilidade. Um caso particular que eu posso identificar nos Açores está justamente, por exemplo, na observação dos cetáceos, onde é legislado não só qual é a quantidade de empresas que podem ter licenças para operar. Já nesse momento, se uma empresa nova quiser vir para o nosso espaço, já não consegue ter esse licenciamento. É legislado sobre o tipo de embarcações e a preservação do bem-estar e do habitat dos próprios animais, para não tentarmos interferir demasiado com o habitat dos animais. Pronto. Aqui está um exemplo de boa legislação que num espaço tão pequeno nos Açores tem tido uma repercussão muito positiva, porque isso deixou de ser uma guerrilha, né, de toda a gente querer ver a mesma baleia e estar a não sei quantos barcos a importunar, né, o habitat animal, e nesse momento as coisas já são muito melhor reguladas. Portanto, há um longo caminho, há coisas que já estão a resultar. Agora, como disse, é preciso maior transparência e é preciso também que a legislação tenha em conta cada um dos contextos. O que quero dizer com isso é que tem que acompanhar também a evolução das populações, a evolução do conhecimento dessas populações e ajudar a que as mesmas também possam ter condições de se desenvolver do ponto de vista socioeconómico. Muito obrigada. Há uma pergunta, há uma pergunta no chat para a doutora Mônica Helena, por favor. Lucy Alania pergunta que usted decía sobre turismo de mediano alcance. ¿Y se puede explicar eso, por favor? Sí, el turismo de bajo alcance, o sea, de bajo impacto y de proximidad, quiere decir que hay que incentivar un poco el turismo alternativo de los lugares más próximos al lugar en donde vivimos. O también se puede hacer, o sea, puede ser similar al centro de servicios, a los lugares más próximos al centro donde están los servicios, pero ese es a lo que se refiere el turismo de proximidad o de bajo alcance. Este turismo requiere mucho menos personas y ocasiona un bajo impacto sobre los ecosistemas o también sobre los sitios culturales que tiene Guanajuato. No sé si respondí. Gracias. Hay una pregunta de Jorge Liam a la doctora, ¿puede ser doctora Mónica Judith?
por favor, la doctora Mónica Judith. ¿Cómo promover rutas turísticas sostenibles ante el incremento del turismo masivo? Gracias, doctora Vera. Sí, está ahí el doctor Jorge. Yo creo que ese es un punto medular de lo que todos los que estudiamos esta área estamos como queriendo que se realice. Esto tiene que ver con los órganos de gobierno principalmente, de que estas herramientas que nosotros generamos desde la academia, ellos las utilicen para generar esas políticas públicas que hacen falta. Esa es la parte medular en donde ellos tienen que tener conciencia, y pues una desventaja es de que una vez que nosotros les damos las herramientas, pues los gobiernos van cambiando. Aquí en México, pues cada 3 años al menos el municipal, y se va perdiendo ese hilo. Entonces debe de ir amarrado de las organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil, para que esto pueda seguir avanzando si queremos que esto realmente llegue a una sostenibilidad, que es el objetivo que nosotros seguimos o pretendemos alcanzar con nuestros estudios que realizamos en la academia. Muy bien, gracias. Gracias. El doctor José Octavio, cuyo video asistimos a poco, de Nayarit, no está por video solamente, ¿no? Entonces no puede responder a preguntas, ¿no, doctora Geri? Sí, pero quizás alguno de los otros expositores podrían atender la pregunta que hizo el profesor Octavio, que por complicaciones de su horario no podía estar en este momento de manera presencial. ¿Está bien más de este tema de Nayarit? Creo que no. Entonces, Entonces, vuestro resumen para concluir la mesa, doctora Vera. sí, pienso que las ponencias fueron perfectas, cada una de ellas con un tema específico de la región de los ponentes, y especialmente las pesquisas que hicieron y la demostración de cómo se puede hacer un turismo con su sustentabilidad, especialmente cumpliendo la legislación y pesquisando, buscando otras maneras de hacer turismo sin perjudicar el medio ambiente, las culturas locales y regionales, y especialmente desarrollando la economía para las personas que viven en esas regiones y para cada uno de sus países. Agradezco de nuevo la invitación que me hicieron para participar como moderadora, y siempre pienso y digo que esos congresos son importantes para cambiar experiencias y conocimientos, y también para rever, encontrar los grandes amigos como el doctor Antonio Fernández Geri, doctor Julián Mora, Aliceda, doctora Isabela de los Ríos y doctora Isabela Guerra, y doctor Marcos Figueras, un profesor que está interesado en medio ambiente, que está también aquí participando hoy como escuchando las ponencias. Muchas gracias, ¿sí? Y que sigan bien las próximas mesas, ¿ok? Chao, Muchas chao. gracias, Vera.